no es una metáfora piadosa ni una frase hecha para encender emociones. La guerra espiritual es real. Comienza en el instante en que le entregas tu vida a Dios. Ese sí, que parece un susurro en la tierra, retumba como un estallido en el cielo y a la vez enciende la atención del enemigo. De pronto te descubres en un campo de batalla que no se ve con los ojos, pero se percibe en el pulso del espíritu. Pensamientos que antes no pesaban ahora se vuelven montaña. Tentaciones que creías pequeñas muestran garras. Dudas que nunca habías formulado encuentran voz en la noche. Y te preguntas, ¿qué me está pasando? La respuesta no es psicológica solamente, ni social ni económica. Es espiritual. Como declaró el apóstol, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa frase, tantas veces citada, no es un adorno teológico, es un mapa de guerra. Despertar esta realidad no es para infundir pánico, sino para recuperar lucidez. Uno de los engaños favoritos del adversario es convencerte de que él no existe o de que su actividad es irrelevante. Si lo acepta, te dormirás con la armadura colgada y el arma empolvada. Pero cuando comprendes que hay una inteligencia maligna que estudia tus flaquezas, que siembra distracciones, que presiona con sutiles mentiras, empiezas a mirar la vida con otra nitidez. El enemigo rara vez llega con estruendo, casi siempre llega con sugerencias. De verdad Dios dijo, si Dios te amara, ¿por qué estás luchando con esto? Mira tu historia, ¿quién eres tú para creer? Así comenzó en Edén, no con un empujón, sino con una frase torcida. Desde entonces la estrategia es la misma, minar la confianza, descoser la fe puntada a puntada hasta que el corazón cansado suelte la cuerda. Sin embargo, el despertar cristiano no se reduce a hay peligro, es sobre todo hay victoria, porque la guerra espiritual no es un duelo entre iguales, Dios no tiene rivales. El diablo no es el opuesto simétrico del Altísimo, es criatura caída y limitada. La historia se centra en Cristo y en Cristo la batalla decisiva ya fue ganada. En la cruz el Señor desarmó poderes y autoridades. En la tumba vacía la muerte fue vencida. Por eso, la primera verdad que te coloca en posición de combate es esta. No peleas para alcanzar una victoria incierta. Peleas desde la victoria lograda. No estás tratando de convencer a Dios de que te favorezca. Estás aprendiendo a caminar en lo que Él ya declaró sobre ti. Esa certeza no elimina las emboscadas, pero las redefine. El enemigo puede rugir, puede tentar, puede acusar. Lo que no puede es anular la obra de Cristo ni arrancarte de la mano del Padre. Todo su arsenal se vuelve inútil cuando el creyente, consciente de la victoria del Cordero, se rehúsa a ceder terreno. Ahora bien, ¿cómo luce ese ceder terreno? A veces es tan discreto que no lo notamos. Cedes terreno cuando haces de la prisa tu consejera y dejas la oración para cuando haya tiempo. Cedes terreno cuando mides el amor del Padre con la vara cambiante de tus emociones. Cedes terreno cuando te aíslas de la comunidad, convencido de que puedes con todo en soledad. Cedes terreno cuando transformas la Escritura en una cita ocasional, en lugar de pan cotidiano. El adversario celebra cada una de esas fisuras porque sabe que por ahí entra el frío. Pero también la gracia de Dios te muestra por dónde retomar posiciones. Volver a la palabra, volver a la presencia, volver al pueblo, volver a la mesa donde Cristo parte el pan de vida y el vino del nuevo pacto. Permíteme hablarte al corazón. Tal vez despiertas y antes de que suene la segunda alarma ya te visitó la ansiedad, cuentas por pagar, conversaciones que temes, diagnósticos que no llegaron, puertas que no se abren. Ese primer pensamiento es más que una sensación, es la dirección inicial del alma.
Si el primer foco apunta al problema, el día entero se colorea de preocupación. Si apunta a Dios, el día se reviste de promesa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La guerra espiritual se libra, entre otros frentes, en el de la primera mirada. ¿A qué contemplas al amanecer? ¿Al huracán de obligaciones o al Señor que gobierna la tempestad? Cuando Jesús caminó con los suyos, se levantaba muy de madrugada para orar. No porque la madrugada tenga magia, sino porque el corazón necesita un ancla antes de zarpar. Quien ancla en la presencia, navega con rumbo aún si el oleaje golpea el casco. Quizá te preguntas, si ya hay victoria, ¿por qué sigo sintiendo la presión? Porque el enemigo, aunque derrotado legalmente por la obra de Cristo, insiste en litigar en el tribunal de tu mente. Presenta pruebas de tu pasado, testigos falsos que repiten culpas antiguas y pide sentencia de condena. El Evangelio responde con la sangre que habla mejor que la de Abel. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este veredicto no es un eslogan, es una realidad jurídica en el reino. Cuando te alineas a ella por la fe, no te vuelves inconquistable por mérito propio, sino inaccesible por la cobertura del Rey. Lo que cambia no es la existencia del ataque, sino tu posición frente a él. Y esa posición se nutre de armas concretas. En la tentación del desierto, el diablo atacó a Jesús por el hambre, la identidad y la misión. Si eres hijo, te daré, lánzate. Jesús respondió con una fórmula que no era superstición, sino convicción. Escrito está. Esa frase no es talismán para espantar sombras. Es la declaración de que la palabra de Dios es la autoridad última sobre cada área de la vida. Por eso, cuando las voces internas digan no puedes, respondes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el futuro amedrente, recuerdas, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el acusador enumere tus fracasos, proclamas, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no para negar la realidad, sino para interpretarla desde la verdad. Pero regresemos al comienzo, a esta primera parte que busca despertarte. Si el enemigo ha usado el cansancio para enfriarte, hoy el Espíritu te reanima. Si ha usado la confusión para desorientarte, hoy la palabra te recalibra. Si ha usado la culpa para encadenarte, hoy la gracia te desata. No estás solo. La iglesia, el pueblo comprado por la sangre, marcha contigo. La nube de testigos que ya venció, anima tu paso y sobre todo Cristo mismo, capitán de tu salvación, va adelante. Este no es un llamado a histerias espirituales, ni a ver demonios en cada esquina. Es un llamado a sobriedad y a valentía, a discernir sin paranoia y a resistir sin orgullo, a vivir con el oído atento a la voz del pastor que no grita, pero guía. Quisiera dejarte una imagen. Imagina un soldado que entra a la batalla sin revisar su equipo, sin recordar su misión, sin comunicarse con su comandante. Lleva uniforme, sí, pero no estrategia. El más leve empuje lo desordena. Así camina el creyente que ignora la guerra espiritual, con identidad de soldado, pero con hábitos de turista. Ahora imagina al mismo soldado despierto al amanecer, repasando el plan, ajustando la armadura, afinando el oído al radio del mando. La batalla puede arreciar igual, pero su postura cambia todo. Hoy, en el nombre de Jesús, te invito a adoptar esa postura, despierto, ceñido con la verdad, con el corazón asegurado en la justicia de Cristo, los pasos listos para anunciar la paz, el escudo de la fe en alto para apagar dardos, la mente protegida por la salvación y la espada de la palabra en la mano, no porque seas fuerte, sino porque Él es fuerte en ti. Este es el comienzo del viaje. Abrir los ojos, reconocer el campo, afianzar la identidad, alinear el corazón.
Lo que viene en los siguientes segmentos será práctico, estratégico y profundamente bíblico. Aprenderás a identificar ataques, a cerrar puertas, a perseverar en la oración, a adorar como acto de guerra, a rendirte para vencer. Pero todo empieza aquí, con un sí renovado. Señor, despiértame a tu realidad. Enséñame a pelear tus batallas a tu manera, con tus armas, para tu gloria. Si esa es tu oración, entonces ya ha sonado la trompeta del amanecer. Adelante. La victoria no está al final del camino. Te acompaña desde el primer paso porque caminas con el vencedor. El enemigo rara vez aparece con un disfraz aterrador. No se presenta con cuernos ni con un estandarte anunciando, he venido a destruirte. No. Su táctica es más peligrosa porque es más sutil. Se esconde en susurros, en distracciones, en mentiras bien maquilladas que parecen verdades. Desde el Edén comprendemos su estrategia. Génesis capítulo 3 relata que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. No necesitó fuerza bruta para hacer caer a Eva, le bastó torcer una frase, con que Dios os ha dicho. Una sola pregunta, una sola insinuación fue suficiente para plantar la semilla de la duda. Esa misma astucia sigue operando hoy, porque el arsenal del enemigo no ha cambiado. Engaño, distorsión y medias verdades. Lo peligroso de esas medias verdades es que se disfrazan de lógica. El diablo no suele empujarte directamente al abismo. Primero te convence de que asomarte no es tan grave, luego de que avanzar un paso no duele y al final de que todos lo hacen. Cuando menos lo esperas, te encuentras caminando por un terreno que jamás pensaste pisar. Así opera el adversario en la mente. Te convence de que el pecado es inofensivo, de que la palabra es exagerada, de que la fe es ingenua. Y si logra que aceptes una grieta en la verdad, poco a poco la convierte en fractura. Jesús mismo lo advirtió en Juan 8:44. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El enemigo no puede crear vida, no puede otorgar luz, no puede producir bondad. Lo único que sabe hacer es corromper lo que Dios ya hizo, torcer lo que fue creado recto, oscurecer lo que nació radiante. Por eso su arma principal es la mentira. Y aquí está el punto crucial. Si no conoces la verdad, no reconocerás la mentira. Una oveja que nunca escucha la voz del pastor seguirá cualquier silbido. Pero la oveja que permanece cerca del pastor sabe distinguir el tono, sabe identificar la dirección. Así ocurre con nosotros. Cuanto más nos impregnamos de la palabra, más sensibles somos para detectar la distorsión. Mira cómo sucede en la vida diaria. Una persona lucha con ansiedad financiera y el enemigo le susurra, Dios no va a proveer, fíjate en tus cuentas, estás solo. Otro lucha con soledad y escucha, si Dios realmente te amara, no estarías pasando por esto. O quizás alguien batallando con culpa, aunque ya pidió perdón, siente la voz acusadora, tu pecado es imperdonable. Todos estos dardos tienen el mismo fin, hacerte dudar del carácter de Dios. No atacan tanto lo que ves, sino lo que crees. No buscan destruir primero tu cuerpo, sino tu confianza. Porque un creyente que deja de confiar en su Padre, aunque siga respirando, camina derrotado. Aquí radica la gravedad del autoengaño moderno. Muchos consideran la guerra espiritual como superstición de gente ignorante. No hay diablo, dicen, solo malas decisiones. Y aunque es cierto que nuestras elecciones tienen consecuencias, hay fuerzas que operan detrás de bastidores. Desestimar la existencia del enemigo es como entrar en un campo minado con los ojos vendados. El apóstol Pedro lo expresa con claridad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nota el contraste, rugiente, pero también astuto.
A veces intimida con rugidos, otras veces acaricia con falsas promesas. En ambos casos busca devorar. Piensa en las distracciones. Tal vez no parecen pecado en sí mismas, pero roban tu enfoque. Una notificación tras otra, un calendario saturado, una mente dividida entre 1000 cosas y ninguna eterna. El enemigo sabe que si no puede convencerte de pecar abiertamente, puede entretenerte hasta volverte inofensivo. Como dijo C.S. Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino, el mejor triunfo del infierno no siempre es producir grandes maldades, sino impedir que el ser humano piense en lo eterno. Basta con mantenerlo ocupado, disperso, sin dirección. No es coincidencia que en nuestra era digital la batalla principal sea la atención. Lo que captura tu atención gobierna tu corazón. Y lo que gobierna tu corazón determina tu vida. Proverbios 4:23 lo dice sin rodeos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo guarda el creyente su corazón? Filtrando voces. No todas las noticias merecen tu fe. No todas las opiniones merecen tu oído. No todas las ofertas merecen tu energía. Aprender a discernir qué viene de Dios y qué es un susurro del adversario es esencial para vivir en victoria. Permíteme ilustrarlo con un ejemplo actual. Un joven creyente, recién convertido, decide comenzar cada mañana leyendo un salmo, pero en poco tiempo nota que su teléfono vibra antes de abrir la Biblia. Sin pensarlo, revisa mensajes, luego redes sociales y al cabo de 20 minutos ya perdió el impulso espiritual. Ese patrón se repite día tras día hasta que sin darse cuenta la palabra queda relegada a un rincón. ¿Fue mera casualidad? ¿O parte de una estrategia invisible para enfriar su corazón? Aquí está el punto. La tentación no siempre es inmoralidad evidente, a menudo es la distracción constante. Ahora, ¿cómo contrarrestar estas artimañas? Efesios 6:11 lo deja claro. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas en griego implica trampas calculadas, planes diseñados con precisión. Eso significa que el enemigo estudia patrones, conoce debilidades y prepara escenarios. No se trata de ataques al azar, pero la Escritura no nos deja indefensos. La armadura de Dios cubre cada parte vulnerable. La verdad protege contra la mentira, la justicia contra la culpa, la fe contra el miedo, la salvación contra la desesperanza, la palabra contra la distorsión. Querido hermano, querida hermana, no subestimes la astucia del enemigo, pero tampoco sobreestimes su poder. Reconoce sus estrategias, pero sobre todo reconoce la superioridad de Cristo. Él mismo declaró en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la diferencia entre la mentira y la verdad. La mentira siempre roba, la verdad siempre da vida. Cada vez que eliges creer la palabra en vez del susurro, estás arrancando un ladrillo del muro de engaño y edificando sobre roca firme. Por eso hoy te invito a abrir los ojos espirituales. Pregúntate, ¿qué voces he estado escuchando últimamente? ¿Son voces que me acercan al carácter de Dios o que me siembran desconfianza? ¿Me recuerdan promesas o me recalcan temores? Esa autoevaluación es parte de la vigilancia a la que Pedro nos exhorta. No basta con saber que hay un enemigo, necesitamos reconocer sus tácticas y responder con la verdad eterna. Así que la próxima vez que escuches un susurro interno que dice no vales nada, recuerda lo que el Padre ya declaró, con amor eterno te he amado. La próxima vez que la duda susurre Dios te abandonó, responde con la promesa nunca te dejaré ni te desampararé. La próxima vez que la tentación diga nadie se dará cuenta, afirma
Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. De esta manera, conviertes la trampa en plataforma, el ataque en oportunidad, la mentira en recordatorio de la verdad. La astucia del enemigo es real, pero más real es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría ya está disponible en Cristo para ti. Hay una verdad que el infierno intenta encubrir con todas sus fuerzas. La batalla decisiva ya fue ganada. El enemigo puede rugir, pero su rugido es de animal herido. Puede pelear, pero pelea con la derrota tatuada en la frente. El Calvario no fue un episodio aislado en la historia. Fue el epicentro donde el destino eterno se definió. Cuando Jesús clamó, consumado es, no fue un suspiro de derrota, fue un grito de victoria que atravesó siglos, dimensiones y reinos. Desde ese momento la narrativa cambió. No luchamos para ver si vencemos, luchamos porque la victoria ya está asegurada. El apóstol Pablo lo explicó con contundencia en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Observa el detalle. No dice que Cristo los toleró, ni que los contuvo, sino que los despojó. Como un general que entra en la ciudad enemiga, desarma a los soldados y los exhibe encadenados, así Jesús desnudó al adversario de su autoridad. El poder del pecado fue quebrado, el aguijón de la muerte neutralizado y las llaves del Hades arrebatadas. Desde entonces Satanás no es un rey legítimo, sino un usurpador vencido. Entonces, ¿por qué seguimos sintiendo la presión? Porque aunque el enemigo perdió la guerra, no se resigna a la derrota. Como un ejército que ya firmó su rendición, pero se dedica a escaramuzas, busca causar bajas antes del fin. Esa es la paradoja del cristiano. Habita en un mundo donde la victoria es absoluta en lo celestial, pero aún se libra la resistencia en lo terrenal. Aquí entra la fe. Recordar que lo que vemos no cambia lo que ya fue decretado. Piénsalo con una ilustración. Imagina un partido de ajedrez donde el jaque mate ya está establecido matemáticamente. El rival puede mover piezas, puede atrasar el final, pero no puede revertirlo. Así ocurre con el diablo. Sabe que su final está escrito, pero pretende alargar la partida para desgastar la fe de los jugadores. Sin embargo, cada movimiento que intenta no borra la jugada maestra que Dios ya ejecutó en la cruz y en la tumba vacía. La resurrección fue la proclamación pública de esa victoria. El enemigo celebró el viernes pensando que la cruz había apagado la luz del mundo. Los demonios probablemente creyeron que el silencio del sepulcro era definitivo, pero el domingo amaneció distinto. La piedra rodó, el sepulcro quedó vacío y Cristo salió vivo. Ese acontecimiento no fue solo un milagro para admirar. Fue la confirmación de que la muerte ya no manda, de que el pecado ya no reina y de que el enemigo ya no tiene la última palabra. Como escribe Hebreos 2:14, Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El impacto de esta verdad es inmenso. Significa que la culpa que te persigue no tiene derecho a condenarte, porque la sangre de Cristo ya pagó tu deuda. Significa que los miedos que te paralizan no tienen fundamento, porque la victoria del Señor ya aseguró tu futuro. Significa que las cadenas de hábitos destructivos no son eternas, porque en la cruz fueron rotas. Todo lo que el enemigo intenta es convencerte de lo contrario, para que vivas como si fueras prisionero cuando en realidad eres libre. Permíteme contarte una historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo soldados japoneses que permanecieron escondidos en islas remotas durante años, creyendo que la guerra seguía activa. Algunos salieron de la selva 30 años después, armados y hambrientos, sin saber que la rendición ya había ocurrido. Así viven muchos cristianos, como si la guerra no hubiera terminado, peleando por sobrevivir cuando la bandera de la victoria ya ondea. Viven bajo el temor de un enemigo que ya no tiene autoridad legal. Lo único que los mantiene en cautiverio es la ignorancia de la noticia. Cristo ha vencido. Esta certeza
cambia nuestra postura. Cuando enfrentas tentaciones, no lo haces como alguien débil que espera milagrosamente resistir, lo haces como hijo de un rey que ya desarmó al tentador. Cuando atraviesas pruebas, no lo haces como náufrago en alta mar, sino como peregrino que camina hacia una herencia garantizada. Cuando el acusador viene con recuerdos de tu pasado, lo silencias no con excusas, sino con el veredicto divino. Justificado por la fe, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí surge un desafío: vivir a la altura de esa victoria. Muchos confiesan con los labios que Cristo venció, pero siguen caminando con la cabeza baja, como si la derrota fuera inevitable. La fe verdadera no es repetir consignas, es apropiarse de la realidad espiritual y traducirla en conducta diaria. ¿Qué significa eso? Que cuando la ansiedad golpea, eliges orar recordando que tu Padre cuida de ti. Que cuando la tentación aparece, decides usar la palabra como espada en lugar de razonar con el pecado. Que cuando la voz del miedo se eleva, respondes con la promesa: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Recuerda, el enemigo puede atacar, pero no puede reinar sobre ti. Puede golpear, pero no puede poseer lo que pertenece a Cristo. Puede intentar, pero no puede prevalecer. Porque el Cordero de Dios no solo venció, compartió su victoria contigo. Efesios 2 declara que hemos sido resucitados con Él y sentados en lugares celestiales. Eso significa que tu posición no es de mendigo suplicando por migajas de poder, sino de heredero sentado junto al vencedor. Así que cuando escuches las noticias, cuando mires el caos en el mundo, cuando percibas la presión del enemigo, no olvides esta verdad: la guerra ya tiene un ganador y su nombre es Jesús. Lo que hoy experimentamos son los últimos coletazos de un adversario que sabe que le queda poco tiempo. Por eso, levántate con confianza, no en tu fuerza, sino en la obra consumada del Salvador. Vive como quien ya pertenece al bando victorioso, como quien no teme al rugido porque reconoce que el león de Judá ha triunfado. Esta es la base que sostiene todo lo demás. La cruz y la resurrección no fueron solo un evento histórico, sino el fundamento de tu identidad, tu paz y tu victoria eterna. Cuando pensamos en una guerra, lo primero que viene a la mente son armas, estrategias y tácticas. Ningún soldado entra en combate con las manos vacías. De la misma manera, en la batalla espiritual, Dios no nos ha dejado desarmados ni vulnerables, nos ha provisto de armas poderosas que sobrepasan cualquier ataque del enemigo, y estas armas no son de carne ni de hierro, sino espirituales. Su palabra, su espíritu y la oración. El ejemplo más claro lo tenemos en Jesús en el desierto. Después de 40 días de ayuno, cuando su cuerpo estaba débil y vulnerable, el diablo se acercó con tentaciones diseñadas para atacar en los puntos más sensibles. El hambre convierte estas piedras en pan, la identidad si eres hijo de Dios, y la misión: todo esto te daré si postrado me adoras. En cada caso, Jesús no argumentó con lógica humana ni expresó emociones descontroladas. Respondió con 3 palabras que deberían ser el lema de cada creyente: escrito está. La palabra fue su espada, y con ella cortó la raíz de cada mentira. El diablo sabe que no puede resistir la verdad. Puede disfrazarla, tergiversarla, manipularla, pero no puede anularla. Por eso, el creyente que conoce y declara la Escritura se vuelve un adversario temible para las tinieblas. Efesios 6:17 llama a la palabra la espada del Espíritu. No es un adorno ni un accesorio, es el arma ofensiva que hiere al enemigo. Sin embargo, una espada guardada en su funda no sirve en la batalla. Necesitamos empuñarla, usarla, proclamarla.
Eso implica memorizar versículos, meditar en ellos y aplicarlos en la vida diaria. Cuando la ansiedad golpea, tener en la mente la promesa: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, transforma la perspectiva. Cuando la culpa insiste, recordar: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, desarma al acusador. Junto a la palabra, Dios nos ha dado a su Espíritu. El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, sino una persona divina que habita en nosotros. Jesús lo llamó el Consolador, el Espíritu de verdad, y prometió que estaría con nosotros para siempre. Él es quien nos recuerda la palabra en el momento preciso, quien fortalece nuestro interior, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos orar. La batalla espiritual sería imposible sin su presencia. Un creyente puede conocer mucha teología, pero sin la unción del Espíritu, sus palabras son solo argumentos. Con el Espíritu se convierten en dinamita espiritual. Hechos 1:8 lo afirma: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder no es para impresionar, sino para resistir, para testificar, para vencer. El tercer arma indispensable es la oración. Si la palabra es la espada y el Espíritu la fuerza, la oración es el canal que conecta al soldado con el comandante. A través de ella no solo presentamos peticiones, sino que participamos en la estrategia divina. La oración cambia atmósferas, abre puertas, derriba murallas. La historia bíblica de Josué y Jericó lo ilustra. Las murallas cayeron no con catapultas, sino con obediencia y clamor. En Hechos 16, Pablo y Silas, encarcelados, oraron y cantaron himnos. Las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron. La oración no es último recurso, es primera línea de batalla. Déjame poner un ejemplo actual. En tiempos de avivamiento en Corea del Sur, se decía que las montañas resonaban al amanecer con miles de voces orando. Ese clamor no solo transformó vidas individuales, sino que encendió una nación. Del mismo modo, cada vez que un creyente se arrodilla en secreto, las tinieblas tiemblan. Porque la oración conecta lo finito con lo infinito, lo débil con lo todopoderoso. Y hay algo más. Estas armas funcionan mejor en conjunto. La palabra nos da dirección, el Espíritu nos da poder y la oración nos da conexión. Es como un ejército moderno, necesita mapas, necesita energía y necesita comunicación. Si falta uno de esos elementos, la misión peligra. Pero cuando los tres se combinan, el enemigo no puede resistir. Es cierto que el diablo estudia nuestras debilidades. Observa qué nos tienta, qué nos desanima, qué nos hace dudar, pero Dios nos equipa para cada área. Te ataca con miedo. La palabra declara: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Te tienta con orgullo. El Espíritu te recuerda: aprended de mí, que soy manso y humilde. Te bombardea con desesperanza. La oración eleva tu clamor y el cielo responde con paz. Hermano, hermana, no subestimes estas armas. No son simbólicas ni decorativas, son reales y efectivas. El diablo quiere convencerte de que la Biblia es solo un libro antiguo, que la oración no pasa del techo, que el Espíritu es un mito. Pero la experiencia de millones de creyentes a lo largo de la historia demuestra lo contrario. Mártires que enfrentaron hogueras, madres que oraron por hijos perdidos, jóvenes que resistieron tentaciones, todos testifican que la palabra, el Espíritu y la oración son suficientes. Así que cuando la batalla arrecie, no respondas con ira humana ni con desesperación. Empuña la espada de la palabra, escucha la voz del Espíritu y clama en oración. Descubrirás que el enemigo no puede resistir cuando el creyente lucha con las armas de Dios. Y entonces comprenderás que no peleas en tu fuerza, sino en la fuerza del Señor. Uno de los mayores peligros en la guerra espiritual es caminar a ciegas.
Muchos creyentes pasan por ataques sin reconocerlos, atribuyendo sus luchas únicamente al estrés, al cansancio o a las circunstancias. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el enemigo actúa de manera encubierta, buscando debilitar nuestra fe poco a poco. Reconocer las señales de un ataque espiritual no es obsesionarse con el diablo, sino despertar a la realidad de que no luchamos contra carne y sangre. Cuando identificamos esas señales, podemos responder con las armas correctas en vez de resignarnos a la derrota. La primera señal evidente es el miedo desbordado. El temor natural es parte de la vida, pero cuando el miedo se convierte en un peso constante que paraliza y nubla la mente, estamos ante un ataque. El enemigo sabe que un cristiano lleno de temor es incapaz de avanzar en fe, de orar con valentía, de proclamar con confianza. La Escritura lo aclara en 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tu corazón late apresurado cada noche por preocupaciones que no controlas, si la ansiedad te impide descansar, puede que no sea simple estrés, sino un dardo encendido que busca minar tu confianza en Dios. Otra señal frecuente es la desaliento profundo. Todos enfrentamos momentos de dificultad, pero el ataque espiritual se distingue porque roba la esperanza. Te convence de que nada cambiará, de que tus oraciones son inútiles, de que tu esfuerzo no vale la pena. Es un cansancio en el alma más que en el cuerpo. En Gálatas 6:9 encontramos la respuesta. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Justo cuando estás a punto de rendirte, puede ser que tu milagro esté más cerca de lo que piensas. El enemigo lo sabe y por eso insiste en desanimarte. Una tercera señal es la tentación intensificada. Satanás conoce nuestras debilidades mejor que nosotros mismos. No crea tentaciones nuevas, sino que explota deseos antiguos, heridas no sanadas, pecados aparentemente superados. De pronto lo que estaba bajo control vuelve con fuerza inusual. Viejas adicciones reaparecen, pensamientos impuros regresan, oportunidades de comprometer la fe se multiplican. Esto no es casualidad, es un ataque calculado. Igual que en Edén, el diablo hace que el fruto prohibido parezca deseable, útil y hasta inofensivo. Pero como dice Santiago 1:15, la concupiscencia concebida da a luz el pecado y el pecado consumado la muerte. Reconocer el ataque es el primer paso para resistirlo con la verdad. El deseo de aislarse también es una señal clara. Cuando alguien empieza a evitar la iglesia, a distanciarse de la comunidad de fe, a perder el interés en la adoración colectiva, debemos entender que hay una estrategia en marcha. El enemigo sabe que hay poder en la unidad. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de congregarnos. Una brasa separada de la hoguera se enfría rápido. De igual manera, el creyente aislado se convierte en blanco fácil. Si sientes la tentación de desconectarte de otros cristianos, examina si no es una artimaña para debilitarte. También se manifiesta en la confusión mental y espiritual. Dios es Dios de orden y claridad. El diablo, en cambio, busca oscurecer la mente con dudas. ¿Realmente eres salvo? ¿Dios en verdad te perdonó? ¿Estás perdiendo el tiempo con esta fe? Cuando lo que antes era convicción firme ahora parece bruma, cuando lo que era identidad segura ahora es incertidumbre, hay un ataque directo contra tu fe. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La voz del pastor siempre trae paz, no caos. Por último, debemos mencionar la fatiga extrema, física y emocional. No toda enfermedad es espiritual, pero hay momentos donde el enemigo intenta agotar nuestras fuerzas para impedir que oremos, adoremos o confiemos. Elías lo vivió en 1 Reyes 19. Después de una gran victoria contra los profetas de Baal, cayó en depresión y pidió morir. A veces el cansancio desproporcionado
no se explica solo con trabajo duro, sino con un ataque que busca debilitarnos para no resistir. Querido hermano, querida hermana, si identificas alguna de estas señales en tu vida: miedo paralizante, desaliento profundo, tentación inusual, aislamiento, confusión o agotamiento extremo, no lo ignores. No lo expliques solo en términos humanos. Reconócelo como lo que es: un intento del enemigo de apartarte de la victoria que Cristo ya ganó. La buena noticia es que cuando abres los ojos y nombras el ataque, ya diste el primer paso hacia la victoria. No peleas solo ni desarmado. El mismo Dios que reveló estas tácticas en su palabra te equipa con fe, oración, verdad y la presencia constante de su Espíritu. Así que no tengas miedo de reconocer las señales. Al contrario, velo como un recordatorio de que tu vida tiene valor, de que tu fe es peligrosa para las tinieblas y de que Dios está contigo. El enemigo ataca porque ve lo que Dios ya depositó en ti. Pero cada ataque es también una oportunidad de comprobar que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si hay un campo de batalla donde la guerra espiritual se vuelve más intensa, es el campo de la mente. Allí se libra la lucha diaria entre el miedo y la fe. El miedo susurra que no somos suficientes, que el futuro es incierto, que el peligro nos acecha. La fe responde que Dios es más grande que cualquier circunstancia, que sus promesas son firmes, que su presencia es inquebrantable. En este pulso interior se define muchas veces la dirección de nuestra vida. El miedo es una herramienta preferida del enemigo porque paraliza, no necesita destruirnos con violencia si logra convencernos de quedarnos inmóviles, atrapados en un y sí. El miedo proyecta películas mentales de fracasos futuros, de pérdidas inevitables, de escenarios donde todo sale mal. Así, antes de que ocurra algo, el corazón ya se ha rendido. Pero la palabra declara: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. El miedo no viene de Dios, al contrario, se disipa cuando recordamos quién es Él y cuánto nos ama. Un ejemplo vívido está en Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras mantuvo los ojos en Jesús, lo imposible se volvió posible, sus pies tocaron las olas como si fueran piedra. Pero apenas su mirada se desvió hacia el viento y las olas, el miedo se apoderó de él y comenzó a hundirse. Mateo 14, 29, 31, esa escena ilustra lo que ocurre con nosotros. Cuando la atención se centra en la tormenta, el miedo crece y la fe mengua. Cuando volvemos a fijar los ojos en Cristo, incluso en medio del oleaje, la fe nos sostiene. La fe, en cambio, no ignora la realidad, pero la interpreta a la luz de las promesas de Dios. Abraham es un ejemplo. A pesar de su vejez y la esterilidad de Sara, creyó que Dios podía cumplir lo prometido. Romanos 4:20 lo resume. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. La fe no depende de ver resultados inmediatos, depende de confiar en el carácter de aquel que nunca falla. Ahora bien, el miedo tiene la capacidad de multiplicarse. Un pensamiento de temor no tratado puede convertirse en ansiedad crónica, en ataques de pánico, en desconfianza hacia todo. Por eso es crucial confrontarlo con la verdad de inmediato. Cuando el enemigo susurra, Dios no está contigo, la fe responde, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando dice, tu oración no cambia nada, la fe proclama, la oración eficaz del justo puede mucho. El miedo magnifica el problema, la fe magnifica a Dios. En la vida moderna, el miedo se disfraza de preocupación constante. La sociedad lo normaliza. Preocuparse por el dinero, por el trabajo, por la salud, por el futuro de los hijos. Se confunde preocupación con responsabilidad.
Pero Jesús mismo nos advirtió en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. No se trata de descuidar nuestras obligaciones, sino de no vivir esclavizados por la ansiedad. El miedo roba el gozo del presente con sombras del futuro que quizá nunca se materialicen. Podemos verlo también en la historia de Josué. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios le repitió varias veces: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. La insistencia muestra que el temor estaba allí rondando, pero la promesa fue más fuerte. La presencia de Dios era suficiente garantía. Ese mismo mandato se extiende a nosotros: no temer porque no estamos solos. Una ilustración contemporánea puede aclararlo aún más. Imagina un piloto en medio de una tormenta aérea. El miedo le grita que cierre los ojos, que se rinda al pánico. La fe le recuerda que confíe en los instrumentos, que mantenga el rumbo, que no dependa de la turbulencia, sino de lo que el panel indica. Así somos nosotros. Los instrumentos son la palabra de Dios. El miedo dice: todo se derrumba. La fe responde: el Señor es mi roca y mi fortaleza. Querido hermano, querida hermana, quizás hoy sientas que el miedo te rodea, miedo a perder, a fracasar, a ser rechazado, a no estar a la altura. El enemigo quiere que te quedes inmóvil en esa sombra. Pero la fe te invita a dar un paso aunque tiemblen las rodillas. La fe no espera que el miedo desaparezca para actuar. La fe avanza a pesar del miedo. Y en el camino descubre que Dios sostiene, fortalece y abre puertas que parecían cerradas. Recuerda, el miedo se alimenta de lo que imaginamos, la fe se alimenta de lo que Dios ha dicho. Por eso, cada día debes decidir en qué voz confiarás. El temor siempre estará listo para susurrar, pero la fe tiene la última palabra cuando eliges escuchar la voz del pastor. Así que cuando el miedo golpee tu mente, haz lo que Pedro hizo. Clama: Señor, sálvame, y descubrirás la mano extendida de Cristo levantándote. Porque en el campo de batalla entre miedo y fe, el triunfo pertenece a quienes mantienen la mirada fija en Jesús, autor y consumador de la fe. El desaliento es una de las armas más silenciosas y letales del enemigo. A diferencia de la tentación, que se reconoce con mayor claridad, el desaliento se infiltra como una bruma que apaga poco a poco la llama interior. Empieza con pensamientos como: no vale la pena seguir orando, nunca verás resultados, tu fe es demasiado débil. Y cuando menos lo notas, te encuentras sin fuerzas, con el corazón cansado, con la sensación de que todo esfuerzo es inútil. Esa es precisamente la intención del adversario: que bajes los brazos, que abandones la carrera, que dejes de sembrar justo antes de la cosecha. La Escritura nos advierte en Gálatas 6:9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este versículo revela una verdad profunda. La cosecha está asegurada, pero depende de no rendirse. El enemigo sabe que no puede arrebatarte las promesas de Dios, pero sí puede persuadirte de soltarlas antes de que se cumplan. Su estrategia consiste en agotar tu esperanza, drenarte espiritualmente hasta que el cansancio se convierte en excusa para desistir. El desaliento también se nutre de la comparación. En un mundo saturado de imágenes y logros ajenos, es fácil mirar la vida de otros y pensar: ellos avanzan, yo no, ellos reciben bendiciones, yo sigo esperando. Esa comparación abre la puerta al desánimo, porque desvía la mirada de la fidelidad de Dios hacia la aparente ventaja de los demás. El salmista lo experimentó en el Salmo 73. Se sintió turbado al ver la prosperidad de los impíos, hasta que entró en el santuario y recordó el destino final de cada uno. Allí entendió que la perspectiva divina cambia todo. No olvidemos
que incluso grandes hombres de fe enfrentaron momentos de profundo desaliento. El profeta Elías, después de derrotar a los profetas de Baal, huyó al desierto deseando morir. Su oración fue: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. 1 Reyes 19:4. ¡Qué contraste tan sorprendente! Un día victorioso en el Carmelo, al siguiente hundido en la desesperación. Esto nos enseña que el desaliento no discrimina, puede tocar a cualquiera, incluso a quienes han visto milagros. Pero también nos muestra la gracia de Dios. En lugar de reprenderlo severamente, el Señor envió un ángel para darle pan y agua, y luego le habló con voz apacible. En la historia más reciente encontramos a Charles Spurgeon, uno de los predicadores más influyentes del siglo XIX, quien confesó haber luchado contra la depresión y la desesperanza en múltiples ocasiones. A pesar de su enorme ministerio, experimentó temporadas de oscuridad interna. Sin embargo, siempre regresaba a la verdad de la palabra, hallando en ella la luz para seguir predicando. Su vida es un testimonio de que el desaliento no significa derrota, sino una oportunidad para depender más de la gracia de Dios. ¿Cómo podemos resistir este ataque? Primero, recordando que el desaliento no viene de Dios. Él jamás nos habla para quitarnos la esperanza. Al contrario, su voz siempre trae aliento y propósito. Isaías 40:29 afirma: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando sientas que todo se derrumba, regresa a esta promesa. El mismo Dios que sostiene el universo sostiene también tu vida. Segundo, necesitamos recuperar la disciplina de la gratitud. El desaliento se alimenta de la mirada fija en lo que falta. La gratitud florece cuando contemplamos lo que ya hemos recibido. Cada respiración, cada provisión, cada respuesta de oración, por pequeña que parezca, es evidencia de la fidelidad divina. Al contar nuestras bendiciones, recordamos que el Dios que fue fiel ayer lo será también mañana. Tercero, debemos aprender a descansar. A veces el desaliento no proviene de ataques directos, sino del agotamiento físico y emocional. Vivimos en un mundo que glorifica la productividad constante y confundimos el descanso con pereza. Pero Jesús invitó: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. En la presencia de Cristo encontramos reposo verdadero, donde el alma vuelve a respirar y las fuerzas se renuevan. Querido oyente, quizás hoy te sientes como Elías bajo el enebro, convencido de que tu historia llegó al final. Quizás llevas tiempo orando sin ver cambios, sirviendo sin recibir reconocimiento, luchando sin notar victoria. El enemigo te susurra que es hora de abandonar. Pero Dios te dice: levántate y come, porque largo camino te resta. No es el final, es un intermedio. No es tu derrota, es tu entrenamiento. Recuerda, el desaliento es un signo de que tu vida importa, de que tu fe amenaza las tinieblas. Nadie ataca lo inofensivo. Si el enemigo insiste en desgastarte es porque sabe que la cosecha que viene es grande. Así que no te rindas. Aférrate a la promesa. Confía en el carácter de Dios y espera el momento en que tu semilla germinará. Porque en el reino de los cielos ningún esfuerzo es en vano. La tentación es una de las estrategias más antiguas y efectivas del enemigo. Desde el principio, en el jardín del Edén, Satanás no obligó a Eva a desobedecer, simplemente hizo que lo prohibido pareciera atractivo, útil y aparentemente inofensivo. Así ha actuado siempre, disfrazando el pecado como algo deseable, presentando la desobediencia como un atajo hacia la felicidad. La tentación es peligrosa precisamente porque se reviste de dulzura y si no estamos alerta, su engaño se convierte en cadena. El apóstol Santiago lo describe con claridad. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 14, 15. La tentación por sí sola no es pecado, pero si la acariciamos, si jugamos con ella, tarde o temprano engendra desobediencia. Por eso Jesús nos enseñó a orar: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. No pedimos nunca ser libres de pruebas, pero sí de caer en la trampa del pecado. El enemigo conoce nuestras debilidades. Sabe qué pensamientos nos atraen, qué heridas no han sanado, qué deseos escondidos buscan salir. Por eso la tentación es personalizada. Lo que seduce a uno puede ser indiferente a otro. Para algunos la tentación es el orgullo, para otros la avaricia, para otros más la lujuria, la mentira o el resentimiento. Lo importante es entender que el diablo siempre buscará el punto exacto donde eres más vulnerable. Igual que un ladrón que estudia la casa antes de entrar, Satanás observa hasta encontrar la ventana más débil. La buena noticia es que Dios jamás nos deja sin salida. 1 Corintios 10:13 promete: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso significa que cada vez que aparece la tentación, también aparece una puerta de escape. El problema es que a menudo no la buscamos porque preferimos negociar con el pecado en vez de huir. José en Egipto es un ejemplo poderoso. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José no se quedó a razonar ni a discutir, corrió. Prefirió ser acusado injustamente antes que ceder. Su decisión nos enseña algo crucial. Muchas veces la forma más espiritual de resistir es huir. No porque seamos cobardes, sino porque reconocemos nuestra debilidad y confiamos en la fortaleza de Dios. Hoy la tentación adopta formas modernas. A través de una pantalla, una conversación, una oportunidad inofensiva, una mirada que dura demasiado, un clic que no deberíamos dar, un comentario que alimenta el ego. El enemigo no necesita inventar nuevos pecados, solo necesita nuevas plataformas para presentarlos. La tentación nunca grita soy pecado, siempre susurra es normal, solo una vez nadie lo sabrá. Pero el creyente tiene armas para resistir. La primera es la palabra de Dios, usada como lo hizo Jesús en el desierto. Escrito está, cada tentación debe ser confrontada con una verdad bíblica. Si la tentación es el orgullo, recuerda, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si es la avaricia, proclama, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Si es la lujuria, afirma, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La segunda arma es la oración. Jesús advirtió a sus discípulos en Getsemaní, velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26 contra 41. Orar no elimina la tentación, pero fortalece el espíritu para resistirla. Un cristiano sin oración es como un soldado sin vigilancia, tarde o temprano será sorprendido. La tercera arma es la comunidad. El enemigo quiere hacernos creer que podemos resistir solos, pero la realidad es que necesitamos apoyo. Confesar nuestras luchas a un hermano maduro, recibir oración, tener a alguien que nos confronte con amor, todo esto debilita el poder de la tentación. Proverbios 27 contra 17 lo resume, hierro con hierro se aguza
y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Querido oyente, quizá hoy te encuentras frente a una tentación que parece demasiado fuerte. Sientes que tu carne la desea y que tu mente busca justificarla. Recuerda esto, el enemigo solo puede sugerir, no obligar. La decisión está en tus manos y el poder de Dios está disponible para sostenerte. No luches en tus fuerzas. Confía en la victoria que Cristo ya aseguró. La tentación puede ser intensa, pero no es invencible. El mismo Jesús que venció en el desierto vive en ti por su Espíritu. Si Él pudo decir no en la debilidad del ayuno, tú también puedes resistir en su fortaleza, y cada vez que eliges obedecer, tu fe se fortalece, tu carácter madura y tu vida brilla como testimonio de que la gracia es más poderosa que el pecado. El aislamiento es otra de las estrategias más peligrosas del enemigo. Cuando alguien se aparta de la comunidad de fe, cuando deja de congregarse, cuando decide enfrentar las batallas solo, se convierte en un blanco vulnerable. Satanás sabe que la fuerza del creyente se multiplica en la unidad. Por eso, una de sus mentiras favoritas es: no necesitas a la iglesia, puedes arreglártelas tú solo, nadie entenderá tus luchas. Y cuando aceptamos esas frases, caemos en la trampa del aislamiento. La Biblia es clara al respecto. Hebreos 10:25 nos exhorta: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Congregarse no es un capricho religioso, es un mandato divino, porque Dios sabe que en la soledad somos presas fáciles. Igual que una brasa apartada del fuego se apaga rápidamente, un creyente apartado de la comunidad pierde el calor de la fe y la fuerza del ánimo. El aislamiento también se alimenta del orgullo y de la vergüenza. Orgullo porque pensamos: yo no necesito a nadie, yo puedo solo. Vergüenza porque creemos: si supieran lo que estoy pasando, me juzgarían. Ambos pensamientos son mentiras diseñadas para mantenernos lejos del apoyo que necesitamos. El enemigo quiere que permanezcamos en silencio, porque mientras no hablamos, él puede seguir susurrando sin oposición. Pero cuando abrimos el corazón a un hermano, cuando confesamos y pedimos oración, la luz entra y las tinieblas pierden poder. Un ejemplo claro lo encontramos en la iglesia primitiva. Hechos 2:40 y 2:47 describe a los primeros creyentes como una comunidad que perseveraba unánime en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa unidad los fortalecía frente a la persecución, los sostenía en medio de las carencias y hacía que el evangelio se expandiera con poder. La fuerza de la iglesia no estaba en sus templos, sino en su comunión. Y esa misma verdad sigue vigente. La fe se nutre en la compañía de otros creyentes. Piensa en un ejemplo moderno. Un joven que comienza a sentir ataques de ansiedad espiritual. En vez de buscar consejería en su iglesia, decide aislarse. Poco a poco deja de asistir a reuniones, luego de orar en grupo, y finalmente se convence de que Dios me entiende en mi casa. Sin darse cuenta, esa distancia lo deja sin apoyo, sin cobertura y sin corrección. Lo que parecía independencia se convierte en vulnerabilidad. Y justo ahí el enemigo ataca con mayor fuerza. La palabra nos recuerda que el cuerpo de Cristo es una realidad espiritual. 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso significa que no fuimos creados para vivir la fe de manera aislada. Un cuerpo no puede funcionar si los miembros están separados. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito. Del mismo modo, ningún creyente puede decir: puedo caminar solo. La iglesia no es perfecta, pero es el diseño de Dios
para sostenernos, edificarnos y levantarnos cuando caemos. Además, en la unidad hay poder espiritual. Mateo 18, 19, 20 nos recuerda que cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, el Padre lo concede, y donde dos o tres se reúnen en el nombre de Jesús, allí está Él en medio. Esto significa que la comunión no es solo un apoyo emocional, sino un arma espiritual. La oración en conjunto abre cielos, desata milagros y hace retroceder las tinieblas. Querido hermano, querida hermana, si sientes el impulso de alejarte, si notas que pierdes el deseo de congregarte, ten cuidado. Puede ser un síntoma de ataque espiritual. La soledad no te hará más fuerte, te hará más frágil. El enemigo sabe que una oveja lejos del rebaño es más fácil de atrapar. Pero cuando permaneces en el redil, aunque herido o cansado, recibes protección, ánimo y guía. No permitas que la vergüenza o el orgullo te aíslen. Busca a tu comunidad, abre tu corazón, pide oración. Ser parte de la iglesia no significa no tener luchas, significa que no tienes que pelear solo. Y cuando permaneces conectado, descubrirás que hay fuerzas que se renuevan, cadenas que se rompen y victorias que se celebran juntos. Porque en la unidad, Cristo mismo se manifiesta. El agotamiento físico y emocional es otra táctica astuta que el enemigo utiliza para debilitarnos. No siempre ataca con tentaciones visibles o con pensamientos de miedo. Muchas veces lo hace desgastándonos poco a poco hasta que perdemos la capacidad de orar, de adorar y de mantenernos firmes en la fe. Cuando estamos cansados, no solo nuestro cuerpo sufre, también nuestra mente se vuelve más vulnerable y nuestro espíritu más susceptible a la duda. Elías lo vivió después de una de sus mayores victorias. En el monte Carmelo oró y vio descender fuego del cielo. Enfrentó a los falsos profetas y experimentó el poder de Dios de manera gloriosa. Sin embargo, en el capítulo siguiente lo vemos huyendo, agotado, deprimido, deseando morir. 1 Reyes 19:4. ¿Cómo puede ser que un hombre de tanta fe pasara de un momento de triunfo a uno de desesperación? La respuesta está en el cansancio. El enemigo aprovechó su vulnerabilidad para atacarlo en lo emocional, pero Dios, en su misericordia, no lo reprendió, le dio descanso, alimento y luego lo fortaleció para continuar su misión. Esto nos enseña que no todo agotamiento es simplemente físico. A veces tiene un componente espiritual. El diablo sabe que cuando estamos exhaustos somos menos vigilantes, menos pacientes y más propensos a la desesperanza. Por eso intenta cargar nuestra vida con peso excesivo. Demasiadas responsabilidades, demasiadas preocupaciones, demasiadas distracciones. Nos hace creer que debemos resolver todos solos hasta que terminamos colapsando. Jesús mismo nos dio la respuesta en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso verdadero no está en una vacación ni en dormir más horas, aunque eso sea necesario. Está en depositar nuestras cargas en Cristo. Cuando nos rendimos en su presencia, experimentamos una paz que trasciende lo físico. Es el descanso que calma el alma y renueva la fe. En la vida moderna, el agotamiento se ha convertido casi en un estilo de vida. Vivimos corriendo, con agendas saturadas, atrapados entre el trabajo, las deudas, las noticias y la presión social. Nos levantamos cansados y nos acostamos aún más cansados. Y en medio de todo, el enemigo susurra: no tienes tiempo para orar. No tienes energía para leer la palabra, no puedes congregarte, estás demasiado ocupado. Poco a poco, la fatiga se transforma en desconexión espiritual. Sin embargo, la palabra nos recuerda en Isaías 40:29-31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa. Quienes esperan en Dios renuevan su fuerza aunque el cuerpo esté débil. Podemos ilustrarlo con un ejemplo actual. Muchos atletas de alto rendimiento reconocen que la clave no está solo en el entrenamiento, sino en la recuperación. Sin descanso, los músculos se rompen en lugar de fortalecerse. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Si no aprendemos a descansar en Dios, el agotamiento nos rompe en vez de edificarnos. Pero cuando pausamos, cuando buscamos su presencia, Él restaura lo que el desgaste ha consumido. Querido hermano, querida hermana, quizás hoy sientes ese peso, el cansancio que no se quita, la fatiga que va más allá de lo físico. Puede que el enemigo esté usando esa debilidad para hacerte creer que no puedes más. Pero escucha bien, no estás solo, no estás desamparado. Cristo es tu descanso, el Espíritu Santo es tu fortaleza y la presencia de Dios es tu refugio. No ignores el agotamiento, pero tampoco lo aceptes como destino. Haz pausas en la presencia del Señor, aliméntate de su palabra, permite que otros te rodeen con oración. Recuerda que incluso en tu debilidad, el poder de Dios se perfecciona y cuando el enemigo intente derribarte con cansancio, podrás declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El agotamiento puede ser una señal de ataque, pero también es la oportunidad perfecta para experimentar la renovación divina. Y al salir de ese proceso, no solo tendrás más fuerzas, sino un testimonio vivo de que en Cristo aún los cansados pueden levantarse y volar como las águilas. El poder de la rendición es quizás una de las paradojas más grandes de la fe cristiana. El mundo nos enseña que rendirse es sinónimo de derrota, de debilidad, de fracaso. Pero en el reino de Dios, rendirse es el camino a la verdadera victoria. Porque rendirse no significa abandonar, sino entregar. No es resignación pasiva, es entrega activa en las manos del Padre. Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha luchado con el concepto de rendición. Adán y Eva quisieron controlar su destino, decidir por sí mismos lo que era bueno y malo, y terminaron cayendo en la trampa del enemigo. La historia de la humanidad es, en gran parte, la historia de corazones que prefieren su propia voluntad antes que la de Dios. Sin embargo, Jesús nos mostró un camino diferente. En Getsemaní, frente al dolor inminente de la cruz, pronunció las palabras más poderosas de rendición: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Ese acto de entrega cambió el rumbo de la historia, porque en su rendición se abrió la puerta de la salvación para toda la humanidad. Rendirse a Dios significa reconocer que no tenemos el control absoluto, que nuestras fuerzas y planes son limitados y que solo Él sabe lo que realmente necesitamos. Significa confiar cuando no entendemos, obedecer cuando no parece lógico y creer aunque no veamos resultados inmediatos. Es la rendición la que transforma el peso en descanso, la incertidumbre en paz, la debilidad en fortaleza. El enemigo quiere convencernos de que rendirse a Dios es perder libertad. Susurra: si entregas tu vida, perderás lo que amas, serás infeliz, quedarás limitado. Pero la realidad es la opuesta. Al rendirnos, encontramos la verdadera libertad. Jesús lo dijo en Mateo 11, 29, 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Cristo no oprime, libera. La rendición a Él no nos esclaviza, nos emancipa del pecado, del miedo y del peso de controlar lo incontrolable. Un ejemplo claro lo encontramos en Abraham. Cuando Dios le pidió a su hijo Isaac en sacrificio, Abraham tuvo que decidir entre su lógica humana y la obediencia absoluta.
Rendir lo más amado parecía una locura, pero en ese acto de entrega descubrió a Jehová Jireh, el Dios que provee. La rendición abrió la puerta a una revelación más profunda de quién es Dios. Hoy la rendición sigue siendo un desafío práctico. Se manifiesta en preguntas como: ¿estás dispuesto a soltar el control de tu futuro? ¿A confiar en que Dios abrirá las puertas correctas en lugar de forzar las tuyas? ¿A entregar tus heridas, tu resentimiento, tu dolor para que Él los sane? ¿A dejar ese pecado oculto en lugar de justificarlo? La rendición es diaria, constante, una decisión que renueva el corazón. Un misionero del siglo XX, Jim Elliot, escribió: no es tonto el que da lo que no puede retener, para ganar lo que no puede perder. Él y otros jóvenes entregaron sus vidas por el Evangelio entre tribus no alcanzadas. Su rendición, incluso hasta la muerte, dio fruto en generaciones enteras. Ese ejemplo nos recuerda que lo que entregamos en las manos de Dios nunca se pierde, siempre se multiplica. Querido hermano, querida hermana, quizás hoy luchas con la idea de soltar. El miedo dice: si sueltas, perderás. La fe responde: si suelto, ganaré en Cristo. Rendir tu voluntad no te hará débil, te hará fuerte en la gracia. Rendir tu vida no te hará pobre, te hará rico en propósito. Rendir tu corazón no te hará esclavo, te hará verdaderamente libre. La rendición no significa que no habrá batallas, sino que ya no peleas solo. Significa que en cada guerra espiritual puedes levantar las manos, no como gesto de derrota, sino como bandera de victoria, porque has elegido confiar en el Dios que nunca falla. Confiar en el plan de Dios es uno de los mayores retos de la vida cristiana. Nuestra naturaleza humana quiere entenderlo todo, controlarlo todo, anticipar cada resultado. Pero la fe nos invita a descansar en un Dios que ve lo que nosotros no vemos, que conoce el principio y el fin, que teje con hilos invisibles una historia más grande que la nuestra. El profeta Isaías lo expresó de manera contundente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:8-9. Confiar en el plan divino es aceptar esta verdad. Aunque no lo entendamos todo, podemos creer que Él no se equivoca. Un ejemplo claro es la vida de José. Vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado, parecía vivir una cadena interminable de desgracias. Sin embargo, años después pudo decirles: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Lo que parecía un desastre era en realidad un proceso de formación y posicionamiento para salvar a una nación. Así funciona el plan de Dios. Transforma el dolor en propósito, la traición en plataforma, la pérdida en preparación. Pero confiar no es fácil, especialmente cuando el camino se oscurece, cuando las puertas se cierran, cuando la oración parece no ser respondida, cuando el silencio de Dios pesa. En esos momentos el enemigo susurra: Dios se olvidó de ti, estás solo, nada tiene sentido. Sin embargo, la fe responde: Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138:8. La confianza no se basa en lo que siento, sino en lo que sé, que Dios es fiel. La historia de Job también nos enseña esta lección. Perdió todo en cuestión de días: riquezas, hijos, salud. Y aunque no entendía lo que pasaba, declaró: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Esa confianza en medio del dolor más profundo lo sostuvo hasta que vio la restauración de Dios. La confianza no elimina el sufrimiento, pero sí da esperanza en medio de él. En la vida moderna, confiar en el plan de Dios significa aceptar que no siempre obtendremos lo que queremos cuando queremos.
Puede ser esa relación que no prospera, ese empleo que no se abre, ese sueño que tarda, pero lo que parece un retraso es muchas veces una protección. A veces Dios cierra puertas para librarnos de caminos que nos destruirían. A veces demora respuestas para fortalecernos en la espera. Y siempre, siempre su plan busca nuestro bien. Como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Permíteme ilustrarlo con una historia real. Corrie ten Boom, quien sobrevivió a los campos de concentración nazis, contaba cómo su hermana Betsy veía la mano de Dios incluso en lo más terrible. En una ocasión estaban rodeadas de pulgas en el barracón. Corrie se quejaba, pero Betsy la animó a dar gracias. Más tarde supieron que los guardias nunca entraban en esa área por las pulgas, lo que les permitió tener estudios bíblicos en secreto. Lo que parecía un tormento fue en realidad una protección divina. Querido hermano, querida hermana, confiar en el plan de Dios no significa que siempre entenderás el porqué. Significa que, aunque no lo entiendas, eliges creer en el quién, el Dios que es bueno, que es fiel, que es soberano. Tus lágrimas no son ignoradas, tus oraciones no son olvidadas, tu historia no está descontrolada. Dios está obrando incluso cuando no lo percibes. Así que cuando la duda te golpee, declara con confianza: Señor, no lo entiendo, pero confío en ti. Esa es la esencia de la fe. Caminar sin ver, pero con la certeza de que quien guía el camino jamás se equivoca. La paciencia en medio de la espera es una de las pruebas más difíciles para la fe. Vivimos en una cultura de lo inmediato. Queremos respuestas rápidas, resultados visibles y soluciones instantáneas. Pero Dios no se mueve según el reloj humano. Su tiempo es perfecto y muchas veces nos invita a esperar, no porque se haya olvidado de nosotros, sino porque está preparando algo mayor de lo que imaginamos. Abraham y Sara son un ejemplo clásico. Dios les prometió un hijo, pero los años pasaban y la promesa parecía cada vez más imposible. En su desesperación buscaron soluciones humanas y nació Ismael, fruto de la impaciencia. Sin embargo, Dios no cambió su plan. En el tiempo señalado nació Isaac, el hijo de la promesa. Esta historia nos recuerda que adelantarse al plan de Dios puede traer complicaciones, pero esperar en Él siempre trae bendición. El Salmo 37:7 nos exhorta: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esperar no es inactividad, es confianza activa. Significa seguir orando aunque no veamos respuesta, seguir sirviendo aunque no tengamos resultados inmediatos, seguir creyendo aunque la evidencia diga lo contrario. La espera no es un castigo, es una escuela donde Dios moldea nuestro carácter. Un ejemplo conmovedor está en José. Pasó años en la cárcel, injustamente olvidado por aquellos a quienes había ayudado. Humanamente parecía una espera interminable, pero en un solo día Dios lo levantó de prisionero a gobernador. Todo ese tiempo de espera no fue pérdida, fue preparación. La paciencia lo capacitó para administrar con sabiduría cuando la oportunidad llegó. En la vida diaria, esperar en Dios puede significar no precipitarse en una relación, no aceptar un trabajo solo por necesidad, no rendirse cuando una oración parece tardar demasiado. A veces lo que vemos como un retraso es en realidad la mano de Dios alineando piezas invisibles. Como un tejedor que mueve hilos de distintos colores, Él está creando un tapiz perfecto que solo veremos en su plenitud cuando el tiempo haya llegado. La Biblia nos promete en Isaías 40:31: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera no debilita, fortalece,
es en ese proceso donde aprendemos a depender de Dios y no de nuestras habilidades. Permíteme darte un ejemplo moderno. Muchos jóvenes anhelan encontrar su propósito de inmediato, quieren éxito instantáneo, ministerio visible, resultados rápidos, pero los hombres y mujeres que han impactado generaciones pasaron largos años en anonimato, aprendiendo en secreto lo que luego manifestarían en público. Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas antes de guiar a Israel. David fue pastor antes de ser rey. La espera fue parte del diseño, no un error. Querido hermano, querida hermana, si hoy estás en una temporada de espera, no la maldigas ni la veas como pérdida. Dale gracias a Dios porque está trabajando en ti, preparándote para lo que viene. No es tiempo desperdiciado, es inversión divina. La paciencia no significa resignación, significa fe en que Dios sabe exactamente cuándo abrir la puerta. Así que no te desesperes. Cada día de espera es una oportunidad de crecer en confianza, en humildad y en fortaleza. El reloj de Dios nunca se adelanta ni se atrasa. Y cuando llegue el momento, entenderás que valió la pena esperar, porque sus promesas siempre se cumplen. La paz es uno de los tesoros más anhelados por la humanidad. Todos buscan paz, en la riqueza, en el éxito, en las relaciones, en la meditación. Pero la paz que ofrece el mundo es frágil, depende de circunstancias favorables y se rompe al primer viento contrario. En cambio, la paz de Dios es diferente, es profunda, sólida, sobrenatural. No depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que ocurre adentro, en el corazón confiado en el Señor. Jesús lo prometió a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Esta no es una paz superficial que ignora los problemas, sino una paz que permanece en medio de ellos. Es el descanso del alma que sabe que Dios sigue en el trono aunque la vida esté en tormenta. El apóstol Pablo lo explicó de forma aún más poderosa en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es tan profunda que supera la lógica humana. Es inexplicable, pero real. Un ejemplo bíblico lo encontramos en los discípulos durante la tormenta en el mar. Ellos estaban aterrados, pero Jesús dormía tranquilamente en la barca. No era indiferencia, era confianza absoluta en el Padre. Cuando despertó, calmó los vientos y el mar, demostrando que la verdadera paz no está en un mar tranquilo, sino en saber quién está contigo en la barca. Hoy muchas personas sufren ansiedad, depresión y preocupaciones constantes. La sociedad promueve técnicas de relajación, terapias y distracciones. Pero la paz verdadera no se encuentra apagando los pensamientos, sino entregándolos a Cristo. La paz no es ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. La historia de Horatio Spafford lo ilustra de manera impresionante. Tras perder a sus hijas en un naufragio, escribió el himno It is well with my soul, estoy bien con mi alma. Humanamente, nadie podría escribir palabras de paz en medio de una tragedia tan dolorosa. Pero él pudo declarar: con mi alma estoy bien, porque su confianza estaba en Dios. Esa es la diferencia. La paz del mundo se derrumba ante la pérdida. La paz de Dios sostiene incluso en medio del dolor. Querido hermano, querida hermana, ¿qué te está robando la paz hoy? ¿Es el miedo al futuro? ¿La incertidumbre económica? ¿Los problemas familiares? ¿La enfermedad?
Sea lo que sea, recuerda que Cristo es tu paz. Efesios 2:14 lo dice claramente, porque Él es nuestra paz. No se trata de algo que Él da aparte de sí mismo, sino de su propia presencia habitando en ti. La paz de Dios actúa como un guardián. Pablo usó la palabra guardará en Filipenses 4:7, un término militar que describe a un soldado vigilando la entrada de una ciudad. Eso significa que la paz de Dios custodia tu corazón y tu mente contra el miedo, la duda y la ansiedad. No eres tú quien defiende tu paz, es Dios mismo quien la guarda en ti. Así que cada vez que la preocupación quiera dominarte, detente y ora. Cada vez que la ansiedad te consuma, eleva gratitud. Cada vez que la tormenta te sacuda, fija tus ojos en Cristo. Él no promete mares siempre tranquilos, pero sí un corazón estable en medio de cualquier oleaje. La paz verdadera no es ausencia de ruido, sino la certeza de que Dios está contigo en medio del ruido. Y cuando vives en esa paz, te conviertes en un testimonio vivo para otros. El mundo verá que tu calma no viene de las circunstancias, sino de una fuente eterna. Esa paz es un arma poderosa en la guerra espiritual, porque el enemigo quiere verte confundido y agitado, pero cuando permaneces en reposo en Dios, sus ataques pierden fuerza. Desde el principio de los tiempos, Dios se ha revelado como un Dios de promesas. No son palabras vacías, no son frases motivacionales, son verdades eternas pronunciadas por el Creador del universo. Cada promesa de Dios es un contrato sellado con su fidelidad, un pacto imposible de romper, porque Él no miente ni cambia de opinión. Números 23:19 lo afirma con fuerza. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo Él, y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. El enemigo sabe que la fe se fortalece cuando recordamos las promesas. Por eso una de sus estrategias más comunes es sembrar duda. Te susurra, esa promesa no era para ti. Dios se olvidó de lo que te dijo. Mira cuánto tiempo ha pasado y nada ha cambiado. Pero esas mentiras se deshacen cuando fijamos la mirada en la palabra. 2 Corintios 1:20 nos recuerda, todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. No importa cuánto tarde, si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Abraham lo experimentó. Humanamente no había esperanza. Un hombre de 100 años y una mujer estéril. Sin embargo, contra toda lógica, nació Isaac. La promesa tardó décadas, pero llegó en el tiempo perfecto de Dios. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Lo que parece imposible es precisamente el escenario donde Dios se glorifica. El pueblo de Israel también fue testigo. Aunque vagaron 40 años en el desierto, finalmente entraron en la tierra prometida, porque Dios no es deudor de su palabra. Josué, al final de su vida, pudo declarar, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Josué 21:45. Ese mismo Dios es el que vela sobre tu vida hoy. En la práctica, aferrarnos a las promesas significa tomar la Biblia como nuestro escudo cuando el enemigo nos ataca con mentiras. Si el diablo te dice, ¿estás solo? Responde con Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Si te dice, no podrás salir de esta prueba, declara Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te acusa con tu pasado, afirma Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En tiempos modernos hemos visto cómo hombres y mujeres han vivido confiados en las promesas a pesar de circunstancias terribles. Corrie ten Boom,
prisionera en un campo de concentración nazi. Repetía una y otra vez: nunca hay fosa tan profunda que el amor de Dios no sea aún más profundo. Esa certeza la sostuvo cuando todo lo demás parecía perdido. Así funcionan las promesas. Son anclas en medio de tormentas, luces en medio de tinieblas, alimento en medio del desierto. Querido hermano, querida hermana, puede que hoy sientas que la promesa tarda demasiado, que los años pasan y no ves cambios, pero recuerda que el calendario de Dios no se rige por el nuestro. Él no llega tarde ni temprano, llega justo a tiempo. Mientras esperas, su propósito sigue obrando en ti. La promesa no es solo acerca del destino, sino del proceso que te forma mientras llegas a Él. No sueltes lo que Dios habló sobre tu vida, aunque el enemigo intente robar tu esperanza, aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque el silencio parezca interminable, mantente firme. Porque el mismo Dios que cumplió cada palabra a Abraham, a Moisés, a David, a los profetas, a los apóstoles, cumplirá también lo que ha dicho de ti. Las promesas de Dios no son débiles, son eternas. No están sujetas a la economía, a la política, ni a los caprichos del tiempo. Están respaldadas por el carácter inmutable de un Dios que jamás falla. Así que cuando las dudas golpeen, levanta tu voz y declara: si Dios lo dijo, se cumplirá. Desde antes de que nacieras, Dios ya había escrito un propósito para tu vida. No eres un accidente, no eres fruto del azar, no eres una pieza perdida en el universo. Efesios 2:10 lo declara con claridad. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso significa que hay un plan específico diseñado solo para ti que nadie más puede cumplir. El enemigo, sabiendo esto, hace todo lo posible por distraerte, desanimarte o convencerte de que tu vida no tiene sentido. Te susurra: no eres suficiente, ya fallaste demasiado, lo que haces no importa. Pero esas son mentiras que buscan paralizarte. La verdad es que tu existencia lleva la marca de Dios y lo que Él comenzó en ti lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Descubrir el propósito no siempre significa un ministerio visible o un llamado público. A veces se manifiesta en lo cotidiano: criar a tus hijos en la fe, trabajar con integridad, cuidar de los necesitados, animar a los que sufren. El propósito no se mide por fama ni por reconocimiento humano, sino por fidelidad. En el reino de Dios, lo secreto también tiene peso eterno. Moisés pastoreaba ovejas en el desierto cuando recibió su llamado. David tocaba el arpa y cuidaba rebaños antes de ser rey. María era una joven común antes de ser escogida para llevar al Salvador en su vientre. Lo que parece insignificante a los ojos humanos se convierte en plataforma de propósito en las manos de Dios. En tiempos modernos, pensemos en una madre que ora cada noche por sus hijos, o en un joven que decide vivir en santidad en un mundo corrupto, o en un trabajador que rechaza la corrupción para honrar a Cristo. Puede que el mundo no lo vea, pero en el cielo esas decisiones resuenan como actos de obediencia que cumplen el plan divino. La clave está en rendirse al diseño de Dios en lugar de compararse con otros. 1 Corintios 2 enseña que todos somos parte de un cuerpo con diferentes funciones. No todos predican, no todos cantan, no todos lideran, pero cada miembro es vital. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito. De la misma forma, tú tienes un papel que nadie más puede desempeñar. Querido hermano, querida hermana, no creas la mentira de que no importas. Eres parte de la historia de redención que Dios sigue escribiendo en la tierra. Cada lágrima, cada oración, cada acto de fe cuenta. Tu propósito no comienza cuando logres algo grande. Comienza ahora en la fidelidad diaria. Si hoy te preguntas: ¿cuál es mi propósito? Empieza por lo sencillo: amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39.
Todo lo demás se alinea cuando este fundamento está firme. A medida que camines en obediencia, Dios irá revelando más y más los detalles de tu llamado. Recuerda, fuiste creado con intención. No llegaste a este mundo por casualidad, sino con misión. Y aunque el enemigo intente desviarte, Dios es fiel para guiarte, sostenerte y usarte para su gloria. El propósito de tu vida está seguro en las manos del Creador, y cuando vivas